¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias por acompañarnos a la presentación de la novela de Elisa. Gracias a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería por recibirnos en este espacio para que podamos tener esta conversación. Están con nosotras la autora Elisa de Gortari y también Gabriela Damián Mirabete. Yo creo que no necesita ninguna presentación ellas porque estamos en una charla entre amigos y amigas, pero bueno, no quiero dejar de decir algunas palabras sobre sus respectivas trayectorias. Elisa, como saben, es narradora, es poeta, ensayista, es autora del poemario Código Konami, también del libro de cuentos Himnos y de la novela Los Suburbios. Esta novela fue considerada en el año de su publicación uno de los mejores libros por el periódico Reforma y también por el periódico chileno Lector, una de las mejores novelas juveniles, como les decía, en el año de su publicación, y nos da muchísimo gusto estar esta noche platicando de esta novela fantástica, Todo lo que amamos y dejamos atrás. Y está también Gabriela Damián, ella también es escritora, narradora, ensayista. Muchos de sus textos, de sus ensayos, de sus cuentos han sido traducidos a diversas lenguas, al inglés, al italiano, al francés, incluso al euskera, y tiene este libro de cuentos maravilloso llamado La canción detrás de todas las cosas. Gabriela es una apasionada de la literatura de ficción especulativa, además creadora de este tipo de literatura, por lo cual seguramente tendrá mucho que platicar con Elisa esta noche sobre su novela. Así que, bueno, ya no acaparo más el micrófono y las dejo platicando entre ellas. Gracias. ¿Está prendido? Hola, ahora sí está prendido. Buenas noches, muchas gracias por venir al bautizo. Ay, sí, no, ¿qué será? Sí, es un bautizo. La presentación Bueno, en el templo. Como primera comunión, ¿no? Como primera comunión. Yo creo que sí, es como la primera comunión de esta hermosa novela llamada Todo lo que amamos y dejamos atrás. A pesar de el metro frenándose como caballo desbocado, la lluvia y el final de la feria. Creo que es una muy bonita manera de cerrar, hablando pues de tu hermoso libro. Y yo, más que comentario, tengo muchas preguntas, pero voy a iniciar con un comentario, desde luego, para invitarles a la lectura de esta novela maravillosa, que creo que es una de estas apariciones en la literatura mexicana que llenan de alegría a lectoras como yo, que no durante mucho tiempo estuvieron buscando obras de ficción especulativa, el nombre que se le suele dar a la ciencia ficción cuando se le tiene miedo a decir ciencia ficción, de imaginación, de una imaginación prospectiva que se pregunta sobre el porvenir, que se pregunta sobre la cotidianidad dentro de ese porvenir, sobre las emociones que existen en esa posibilidad de futuro, sobre las nuevas relaciones que surgen, sobre las pérdidas, sobre los nuevos escenarios, las nuevas palabras, y que no, y esto es lo que yo más anhelaba, porque me formé leyendo a autoras y autores que no necesariamente se regodeaban en la catástrofe, sino que buscaban la humanidad y las posibilidades para continuar lo mejor de nosotros en ella. Lo que yo más anhelaba justamente era eso, distanciar el asombro que produce sí los finales, sí el apocalipsis de San Juan, que se repite en todas y cada una de las obras de ciencia ficción, sobre todo en las mexicanas. Andrea Chapela tiene algunas teorías al respecto acerca de esta relación entre la Biblia y, y la ciencia ficción mexicana. Pero acá lo que sucede es que no tenemos ese disfrute un poco obsceno, un poco no sé, escatológico, de ver la muerte, el fin, la destrucción, pero con un componente del bueno y qué pasa después y qué estamos haciendo después, que es, digamos,
un gran hueco en la imaginación, sobre todo de este lado de la escritura, del lado de la lengua española y la y la literatura especulativa escrita en español y escrita desde México. Y no es que no la haya habido, desde luego que hay un montón de ejemplos en los que podríamos hablar de cómo se habla del después de un apocalipsis, de una catástrofe, de un pequeño final del mundo, de un gran final del mundo. La cuestión es que lo que hace Elisa en este libro es como cerrar más el foco. Y en lugar de hablar de estas grandes reestructuraciones que suelen ser la marca del trabajo de muchos autores, sobre todo autores de ciencia ficción, ¿no? Que se van como a la gran escala de las superestructuras que constituyen una sociedad, Elisa observa lo pequeño, los objetos, las emociones ligadas a esos objetos, los futuros perdidos, las vidas contenidas dentro de la construcción y el funcionamiento de esos objetos, y entonces hace una amalgama pues de nostalgia y de emoción por ver qué se construye ahora a partir de esta tabula rasa o de este volver a empezar. No es de cero, sino desde la pérdida, y desde una pérdida muy grande, que es la pérdida de la electricidad, que está canijo, y que además creo que hay muchas ficciones especulativas que confían mucho en que la electricidad es como permanente, ¿no? O sea, como que, sí, claro, tendremos paneles solares, y tendremos generadores nucleares, y tendremos sí, pero ¿qué tal si en una de esas una chingada tormenta solar de aquellas, ¿no? Nos deja de verdad pelonas de energía, y que es algo en lo que no nos detenemos a pensar a menudo, y que es justo que no, o sea, sí sería algo irrecuperable. Y aquí es donde quisiera quizá comenzar con mis preguntas, porque, insisto, no nos detenemos a pensar mucho en ello. Pensamos que a lo mejor, bueno, se va, claro, una tormenta solar o uno de estos fenómenos electromagnéticos, bla, 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 perdemos la electricidad, pero bueno, la reconstruimos. ¿Cómo reconstruimos algo que necesita otras fuentes de energía que están entrelazadas entre sí, o sea, están verdaderamente atadas para volver a echarla a andar? O sea, sí, tenemos combustibles fósiles, pero ¿cuánto pueden durar sin ese otro apoyo? O sea, no, creo que no. O sea, siendo muy realistas, y eso es lo que me encantó, es que aquí se apunta una posibilidad muy catastrófica, pero muy real, ¿no? Muy bien explorada también desde esto que creo que siempre se debe hacer cuando se escribe una obra de ficción especulativa, que es, bueno, esto es lo que yo estoy imaginando, cuáles son las posibilidades y cuáles serían las consecuencias reales con lo que sabemos hasta este momento. Y de ahí viene esa evaluación que yo creo, a ver tú ahorita qué opinas, y según tu investigación, pero yo dije, en la torre, sí creo que esto es muy, muy probable, ¿no? Pero bueno, además de eso, hay también espacios para pensar en la tecnología y en cosas que no son muy cotidianas hoy, pero que creo que tampoco desde la literatura le dedicamos mucho espacio o no se le había dedicado tanto espacio, que son estos mundos paralelos que tenemos a través de la tecnología, que son los videojuegos, ¿no? Por ejemplo. Que recuerdo que cuando yo leí El juego de Ender, que pues ya llovió, ¿no? Desde Orson Scott Card en los 80, pero la maravilla de vislumbre que yo ya desde los 2000, finales de los 90, 2000 lo leí, me asombró, ¿no? Su capacidad de leer el futuro desde esa parte. Creo que Elisa lo que hace acá también es
hacer varias preguntas a partir de ciertas experiencias, no quiero dar muchos spoilers, pero de ciertas experiencias que podemos encontrar en el libro, de cómo puede haber un cambio en nuestra relación con esos espacios, ¿no? Hace poquito leímos en el club de lectura que tengo con una amiga, Analia Ferreira, al que están cordialmente invitades, se llama Cocina de Futuros. Leímos un libro que se llama Macedonio, una novela algorítmica de Pierre Herrera, que les recomiendo mucho, está publicada por Osa Menor, y justamente ahí hay un pasaje muy bonito que mientras te leía, pensaba yo en esos vasos comunicantes que empieza a haber en la literatura mexicana, hablando de videojuegos, que son preguntas, que son nuevos horizontes. Y hay un fragmentito de esta novela muy bello en el que están jugando Legends of Zelda y se empiezan a preguntar por qué tienen que obedecer, o sea, por qué tienen que cumplir con la misión y no nada más se pueden dedicar a disfrutar de los bosques ahí adentro. Y entonces los personajes, lo único que hacen en ese capítulo del libro es pasear por los bosques y no hacen nada de la misión que se supone que tienen que cumplir dentro del videojuego. Entonces pensaba yo pues en los augurios que de repente encontramos en esos espacios, ¿no? O sea, toda esta parte que se empieza a convertir en otra cosa y que es muy interesante y que creo que también ahí está una cuestión muy importante que creo que, y es por lo que amo a la ciencia ficción, a la ficción especulativa, porque justamente nos plantea esas preguntas que nos permite profundizar en nuestras prácticas cotidianas que tienen que ver con, pues con el uso de esos espacios que vamos creando y que no son tangibles, pero que inciden en nuestra concepción de la realidad también. O sea, no están separadas de la realidad, conforman una realidad que dialoga con esta. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas interesantes aquí, hay relaciones humanas, íntimas, amistosas, afectivas, que también se recalibran a partir de estos grandes cambios. Hay otros talentos que afloran, hay territorios que tienen un nuevo rostro, un rostro completamente distinto, pero que guardan la materialidad de sus objetos, que ya son pues como materia de arqueología, guardan memorias justamente de lo que amamos en este presente, pero que también ponen en duda, ¿no?, esa relación que tenemos con los objetos. En fin, hay mucha riqueza en estas páginas, hay una escritura muy bella también, y a lo mejor ahora sí ya puedo empezar con las preguntas. No quería dejar de empezar compartiéndoles esta experiencia que para mí es de alegría, justamente porque creo que la literatura mexicana cada vez se llena más de una escritura que está pensando desde la imaginación una serie de reconfiguraciones sociales, incluso tecnológicas, afectivas, que sí necesitamos en el presente, porque si nos enamoramos demasiado del pasado, pues es una flojera, porque el pasado ya pasó. Si nos enamoramos demasiado del presente, no vamos a ser capaces de enfrentar lo que se nos viene, que es terrible. No estoy hablando de esta hipotética pérdida de electricidad, que también, sino de lo que todos sabemos, de la amenaza que se cierne sobre nosotros todos los días, que es la crisis climática, que ya está aquí y no se va a ir, y del clima político mundial, que también se pone cada vez peor. Entonces necesitamos ejercitar de una manera muy insistente, diario, el músculo de la imaginación, porque se vienen tiempos más oscuros
de los que estamos viviendo ahora, me temo. No quiero ser ave de mal agüero. Además, quienes escribimos ciencia ficción no estamos para eso, pero sí podemos ver algunas cosas, como los canarios en la mina, que empiezan a decir, oye, el aire se está poniendo raro, vámonos de aquí. Pues sí. Y la imaginación, además del disfrute, nos permite, ahora que no es una emergencia, ahora que no es la plena catástrofe, plantearnos qué pasaría si y cómo viviríamos, qué salvaríamos, cómo nos organizaríamos y qué dejaríamos atrás, ¿no? Creo que esas preguntas las responde Elisa de manera muy bella con su novela. Entonces, ahora sí. Ok. Y entonces, ¿cuál debo responder primero? Ahora sí, quiero preguntarte sobre esta premisa de los anillos de Saturno, Okay. que es muy maravillosa, porque nos da un paisaje espectacular del planeta Tierra, muy bello. Yo me enamoré de ese horizonte, aunque es un poco terrorífico también. Sí. Es como melancolía, si vieron la película Melancolía, ¿no? Que aparece este planeta en el horizonte y cada vez se va acercando más. Bueno, acá hay unos anillos preciosos, pero que tampoco, o sea, que también son una amenaza sobre el cielo, ¿no? Cuéntanos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias a la Feria de Minería por la invitación, a mi editorial por siempre apoyarme, y muchísimas gracias a ti por haber aceptado venir a presentar este libro. Realmente un privilegio esto que está ocurriendo en este preciso momento. Y yo empecé la novela un poco con la idea o más bien directamente con la idea de los anillos. Fue lo primero que se me ocurrió. Tenía esta imagen en la cabeza de cómo se vería la Tierra si tuviera anillos, pero además cómo sería un poco la vida si tuviera anillos como los de Saturno. Esa fue una de las primeras preguntas que me hice, y muy pronto descubrí que sería tan hermoso como catastrófico, ¿no? Si la Tierra tuviera anillos, pues no habría, lo primero es que no habría noche, ¿no? Entonces, esa idea a mí me pareció espectacular. También me pareció espectacular desde un inicio cómo eso podría influir en nuestra percepción del espacio, como muy pronto, se haría muy evidente que la Tierra es redonda, porque dibujaría de vez en cuando su silueta en estos propios anillos. Y aunque muy pronto nos hiciéramos muy conscientes del espacio, también al mismo tiempo cancelaría toda posibilidad de explorarlos, porque estarían tapándonos el ecuador. Entonces no podríamos salir del planeta, al menos con la facilidad con la que lo hacemos ahora, una facilidad además muy relativa, porque pues hay que ir verdaderamente rápido. Y antes que imaginarme personajes, antes que imaginarme tramas, para mí las primeras cosas con las que fui conformando la novela fue con estas imágenes que eran para mí muy interesantes, como la Tierra con anillos, como un mundo sin electricidad, que esa sin duda fue como la otra pata de esta mesa, o como sería una novela en segunda persona, que también fue algo como muy importante para mí desde el principio. Cómo sería una novela en segunda persona donde esta segunda persona tuviera una relevancia muy específica para la trama y fuera muy importante. Y con esas tres patitas, digamos, ya fue que entonces se prestó a la idea de ir construyendo como, bueno, esto podría funcionar de esta manera. Con lo de la electricidad, yo creo que con esa idea llevaba pues, como desde 2015 o 2014 pensando, dándole vueltas, como cómo sería un planeta sin electricidad, y sobre todas las cosas, cómo el planeta se podría quedar sin electricidad. En algún momento encontré una entrada de Wikipedia muy esclarecedora al respecto. Sobre Wikipedia, donen a Wikipedia. Claro, sobre las bombas de arco iris. Y a partir de eso fue que se me ocurrió cómo podría ocurrir este fenómeno que nos dejaría sin luz. También ahora pienso que el fenómeno mismo de la luz eléctrica era muy importante para mí y yo no me había dado cuenta porque mi papá él fue médico, pero él trabajó toda la vida en Comisión Federal de Electricidad, era médico del trabajo, entonces esa persona que en todas las demás empresas solo se dedica a decirte
ese dolor que tienes ahorita mismo en la vesícula no es nada, no te preocupes, vete a trabajar otra vez. Y sí es una piedra en la vesícula, pero que en el trabajo de mi papá específicamente, pues cobra otra relevancia, porque en las centrales eléctricas si algo abundan son los accidentes, más en México, ¿no? O sea, no solo en Springfield, también en México los accidentes son muy comunes. Entonces, bueno, y yo tuve la fortuna de conocer muchas centrales eléctricas de todo tipo. Por supuesto, mi favorita siempre será Laguna Verde, gracias a eso, y también de meditar sin quererlo, sin saberlo, mucho al respecto. Para mi papá era muy importante ese fenómeno de la electricidad. Él siempre me decía, porque tuvo su época marxistoide, por supuesto, y me decía, bueno, es que la electricidad es la revolución. Claro, claro. Él aseguraba que estaba citando a Marx en eso. Yo siempre ahora lo dudo ampliamente, pero bueno, creo más bien que de ser real la cita sería una cita de Lenin, porque Lenin siempre dio un proyecto de electrificación de la URSS con una bombilla eléctrica muy específica que llevaba su nombre. Y hay anécdotas de los pueblos en donde invitaban a Lenin a como inaugurar el sistema eléctrico. Entonces, bueno, para Lenin, célebre asesino, pues también fue importante la electricidad, ¿no? Y esa importancia creo que sí se me contagió desde muy pronto. Tal vez porque en Veracruz no solo era muy importante su presencia, sino también era muy notoria su ausencia. Y en los días de verano en que no había luz eléctrica, decías, ¿cómo puede ser que la gente viva aquí? O sea, ¿pero por qué estamos habitando esta ciudad? Y luego te enterabas que en realidad la gente no vivía en Veracruz antes de que hubiera luz eléctrica. Vivían 500 personas en el puerto, 500 personas afuera de la muralla, y no había más gente porque era imposible vivir ahí, no eran imaginaciones mías. Entonces, y para mí eso era un fenómeno muy importante. Cuando no había luz, cuando podíamos escuchar en la radio manual, en la radio de pilas de mi papá, las estaciones de La Habana, entonces escuchábamos Radio Alegría desde La Habana, Cuba, ¿no? Entonces pasaban como esas cosas, y podíamos ver luciérnagas que estaban en toda nuestra colonia, pero que nunca veíamos, aunque siempre estuvieran ahí, pues porque había unos enormes focos nuestros tapando toda la luz. Entonces siempre eso para mí siempre fue un detonante importante de todo eso, y que después llegaría a la novela. Me encanta porque justo la siguiente pregunta que tenía yo pensada tiene que ver con esto, ya directamente con Veracruz, que bueno, yo además amé absolutamente que todo esto tuviera lugar en Veracruz. Mi mamá es de Veracruz, no es del puerto, es de San Andrés Tuxtla, pero para mí el futuro es veracruzano, totalmente. Mi imaginación ahí está, en esa región muy castigada por la naturaleza, muy, muy dura, muy difícil. O sea, si vemos el pasado del puerto es un milagro, ¿no? Como la conformación de esa gran, de ese gran bullicio que después es el puerto de Veracruz. Pero bueno, esa era una nota nada más así de complicidad. Lo que te quería preguntar es que así como la electricidad es esta cosa, ¿no? Como de Lenin, también de los estridentistas, ¿no? Tremendamente veracruzanos en muchas de su corazón y de algunos planteamientos, ¿no? Y que es un movimiento que ocurre en Jalapa y demás, y que está enamorado del futuro y del progreso, y que tiene un personaje maravilloso, el robot llamado Troca, el Poderoso, ¿no? Que es tiene una pata de tren, una pata de barco, antenas de radio. O sea, estamos hablando de los años 20, ¿no? Y eso era el poder de la electricidad, ¿no? Que nos iba a llevar al pueblo, ¿no? A obtener el progreso y la sabiduría, y las máquinas eran como la deidad, ¿no? Entonces, creo que hay una relación muy interesante con las máquinas y bueno, como con la vida veracruzana, ¿no? Que de alguna manera siempre han sido falibles, ¿no? Pero hay un momento donde dos personajes, una que viene de la Ciudad de México y otro que es de Veracruz, ¿no? Se dicen, ustedes siempre piensan que
son la última Coca-Cola del desierto. Y ustedes piensan que los demás somos unos pendejos, ¿no? ustedes los veracruzanos piensan eso. Y como esta cosa de esta sabiduría que viene de no siempre haber tenido, ¿no?, como todos los recursos y de seguir viviendo, ¿no?, pero también de toda la desigualdad que genera esta falta de atención, ¿no? No sé si quieres platicarnos un poco de eso y relacionado con Veracruz, ¿tú cómo veías esto? Sin duda esa es la palabra clave, desigualdad. Mi familia llegó a vivir a Veracruz por ahí de 1990 y era muy distinto al mundo que conocemos ahora. La electricidad allá era un fenómeno recientísimo, que de hecho solo tenían unos cuantos, y el pavimento también era una cosa recientísima, y sobre todo la misma división de los municipios era una cosa muy reciente, porque yo llegué a vivir en un municipio, Boca del Río, que no existía hacía 6 meses. Cuando llegamos se fundó el municipio, era parte del puerto, y además todo era un montón de médanos, y hasta muy entrados los 90, pues era esencialmente médanos y cangrejos, y ahora no hay ni médanos ni cangrejos, pero en ese entonces teníamos muchos de esos, y ni siquiera nos los comíamos, solo los aplastábamos con los coches. Era una cosa absurda, porque son absurdas las cosas que hacemos con frecuencia. Y a mí siempre me impresionó mucho la idea de por qué, porque era posible, ¿no? ¿Por qué vivíamos allí? O sea, pero ¿por qué vivimos en un lugar en el que es tan caluroso? Muy pronto te acostumbras, pero era extraño. ¿Por qué vivimos en un lugar donde la gente, si le pica un mosquito, se puede morir? Con lo cual además era muy especial para mí, porque yo soy alérgica a los mosquitos. Y los primeros años de mi vida ya fueron un verdadero viacrucis, y yo me la pasé llena de ronchas durante 5 años, ¿no? Entonces era extraño, era un sitio intimidante, que además yo lo leía como a través de los ojos de mis padres. Yo decía, como yo sentía que mis papás no entendían ese sitio en el que vivíamos, y por extensión yo no lo entendía, ¿no? Para mí era muy, si ellos hubieran estado muy habituados a eso, tal vez para mí no hubiera sido extraordinario, pero yo notaba que para ellos era extraordinario que pues después de la casa está la selva, o que si llueve mucho va a aparecer un cocodrilo en medio de la cancha de fútbol de la colonia. O sea, que es un lugar que no estaba del todo domesticado. Y ahora que lo veo, con muchos años de distancia, siento que esa clase de imágenes se colaron mucho en la manera en que yo imaginaba las cosas cuando yo estaba haciendo la novela. Pensaba yo antes que tal vez por eso me gustaban tanto los cuentos de J.G. Ballard, y sobre todo su propia biografía, ¿no?, El Imperio del Sol, porque la Shanghái en donde él creció pues también tenía este elemento de lo indomado, ¿no?, y de lo abandonado incluso, y nosotros en Veracruz pues padecíamos mucho eso, pero al mismo tiempo los 90 eran años llenos de promesas, ¿no? O sea, todo estaba lleno de futuro, y todo estaba lleno de... ¿Qué era la computadora? Pues una gran promesa. ¿Y qué era el TLC? Otra gran promesa. ¿Y qué era la televisión satelital? Otra gran promesa. Y todo estaba lleno de grandes promesas que no necesariamente se cumplirían, incluida esa última promesa de la emancipación a través de las máquinas. Y para mí era como muy obvio decir, claro, o sea, leído a través de los ojos de mi papá, esa cosa seguía siendo muy revolucionaria, porque permitía que nosotros viviéramos a la temperatura que deseáramos adentro de nuestra casa, y que afuera estuviera el sol infernal, y que incluso permitía que tuviéramos hielo, ¿no?, adentro de la casa. Entonces, como claro, la termodinámica es un fenómeno magnífico, ¿no? Me encanta. Entonces, estas imágenes para mí siempre fueron muy importantes, y además para mí era algo que yo no había tenido la oportunidad de recuperar de esa manera en mis libros anteriormente. Mis libros nunca fueron realistas, pero este ha sido más bien el primer libro donde me permitía a cabalidad pensar como nunca antes las cosas en términos estrictamente literarios, como lo de la segunda persona, como decir qué chingón se vería
ponerle anillos a la tierra, sí, a huevo, le ponemos anillos a la tierra, ya luego nos explicamos por qué, ¿no? Entonces todas estas cuestiones literarias sí se convirtieron en el vehículo para que yo pudiera meter todas estas imágenes de cómo veíamos el futuro cuando no nos causaba nostalgia, como ahora. Claro, porque ahora... Y que además era un tiempo muy desigual, porque al final del día pues todas las otras colonias pues, no tenían luz, sí. y mucha gente que conocíamos no tenía luz en sus casas y todo seguía siendo una promesa. Claro. Y que, bueno, o sea, creo que hay algo muy interesante en pensar obras como la tuya, que sí tienen mucha nostalgia, están marcadas por el duelo, pero también por la posibilidad de la recuperación, ¿no? De ser cosas, por seguir teniendo estas cuestiones que nos hacen humanas, ¿no? Y que se contraponen justamente al discurso dominante hasta... yo diría que eso está empezando a cambiar, pero quizá estoy demasiado cerca de eso o de ese deseo como para decir que es cierto, pero bueno, está Mark Fisher, el brillante Mark Fisher, definiendo a nuestra sociedad como una sociedad deprimida por el sistema capitalista, ¿no? Porque nos tiene cansadas a las personas, empobrecidas, exhaustas por las jornadas de trabajo y con un gran temor hacia el futuro. Y esa depresión colectiva no nos permite imaginar, como les decía yo al principio, ¿no? Con calma, con serenidad e incluso eso, como con esperanza, las posibilidades futuras, ¿no? Y creo que justo, y un libro como tuyo para mí es testimonio de ese cambio, de ese cambio de dirección, que hay varias personas que estamos pensando justo en esto, ¿no? En esta necesidad de decir, no, sí hay futuro, lo que pasa es que ya no es ese, ¿no? Ya no es ese que nos contaron que iba a ser lleno de coches voladores y los supersónicos, ¿no? Como familia modélica, o qué sé yo. Y por otro lado, o sea, creo que en estas prácticas cotidianas y esta relación revisitada con la tecnología, que es construir las cosas desde cero, hacer jabón, ¿no? Inventarte una manera en como que es muy parecido al ingenio latinoamericano de, ay, mira, no tengo para una pantalla, pero le hago un hoyo aquí al vaso de plástico y le pongo un foco y puedo tener un proyector, ¿no? Se lo pongo ahí al celular y entonces ya puedo ver. Esta cosa que es producto de las desigualdades y producto del ingenio, ¿no? Ante ver las posibilidades de lo tecnológico. Acá, por ejemplo, está la nostalgia por la música grabada, que la música grabada es, o sea, sean conscientes del milagro que es la música grabada, seamos conscientes del milagro que es la música grabada y que además estamos en una época en la que efectivamente se están perdiendo los soportes materiales o ya no nos son tan familiares como antes, o la generación, ¿no? que crecimos en los 90 con los cassettes, con los CDs, todavía, ¿no? Que ahora se te apaga esta cosa y se te acabó, ¿no? la posibilidad de escuchar tu música, la que guardaste en, qué sé yo, algún servicio de streaming. Pero también entonces surgen otras posibilidades, ¿no? Entonces, no sé si te gustaría platicarnos un poquito de la música, que tiene un gran peso en la novela también, y de ese regreso, o sea, estoy ligando ahí, a lo mejor te estoy haciendo dos preguntas en una, pero la música creo que es una de las artes por las que más hemos visto el paso de la tecnología, ¿no? El paso acelerado de lo tecnológico, de cómo era antes algo que esperar, que venía de la interpretación y de un proceso creativo de composición, de maduración y de interpretación, cómo pasó a ser después en tu novela. Me gusta mucho ese análisis, ¿no? que
que haces a través de tus personajes acerca de cómo después se quedaba en la ejecución, ¿no? Y después, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasó con todo aquello? No sé si quieras platicarnos cómo imaginaste esto, qué estabas pensando. Bueno, definitivamente la música siempre ha sido lo más importante de la vida y de lo que he escrito y de todas las cosas que amo, porque es pues donde yo empecé. Yo estudié música desde muy joven, por muchos años fue la única cosa que me interesó del mundo y la única cosa en la que me desenvolví, y siempre, tanto escuchándola como tocándola, pues para mí siempre fue un milagro. Para mí la palabra clave aquí es milagro, y creo que vivimos inmersos en muchos milagros de los cuales no nos damos cuenta, y que para mí era muy importante a lo largo del libro, no solo la música, pues dejar patente esas cosas extraordinarias que damos por hechas todo el tiempo. Actualmente a mí me gusta poner mucho el ejemplo del reloj, del reloj digital, porque empezó siendo una cosa muy cara, ¿no? O sea, el primer reloj que no se desfasaba en alta mar, pues fue una proeza extraordinaria del gobierno británico, que lanzó este concurso público pagando miles de libras de aquel entonces para que se creara un reloj que no se retrasara en alta mar por el vaivén de las olas, y que todo eso dio pie a que tuviéramos relojes ultra precisos, y toda esa tecnología que usábamos hace siglo y medio se volvió absurdamente tonta con la llegada de este reloj que funciona con un granito de arena que vibra 32.768 veces por segundo, y que se aprovecha del efecto piezoeléctrico, ¿no? para poder llevar la cuenta de los números, y que es ese mismo fenómeno que está involucrado en el que podamos usar este micrófono ahorita mismo y reproducir música y compartirla, y pues digo, hace 50 años la gente no tenía música, ¿no? Si querías tener música tenías que ir a la plaza, tenías que ir a la iglesia, tenías que ir al fandango, tenías que tener una hermana que aprendió piano, ¿no? Y es que era lo que tenían los ricos. Las hermanas mayores o las hermanas quedadas eran el iPhone de ese entonces, eran el Spotify de hace 150 años, ¿no? Eran el streaming de entonces, y tampoco el repertorio no era tan variado. Entonces, para mí eran importantes todos esta clase de milagros, tanto los estrictamente artísticos, ¿no? Como la música, pero también los tecnológicos, que siempre van acompañados. Me parece maravilloso que señales que es donde más se nota el paso del tiempo, porque creo que ya la mayoría de la gente da por hecho, ¿no? Que la música siempre está flotando en todas partes, ¿no? Aunque no sepan cómo, ¿no? Aunque ignoren que es en forma de microondas, y que siempre estamos reproduciendo la computadora de alguien más, ¿no? A través de nuestro celular, y todo eso se pierde. Yo creo que para mí siempre lo más importante del libro, no conscientemente, pero sí era la imaginación colectiva, las formas en que estamos imaginando continuamente de forma colectiva. Una de esas es la música y la otra es la ciencia, ¿no? Nada más que la única diferencia es que en la ciencia hay una sistematización de esa imaginación colectiva, y en la otra hay una individualización. Tenemos la ilusión, ¿no? A veces, de que ese arte es individual, pero por supuesto tampoco es cierto, también es colectivo, ¿no? Entonces para mí siempre era importante como reflejar cómo esos milagros se mezclaban, también como en el episodio del jabón, que me encanta que lo menciones, porque bueno, para mí es muy especial el episodio del jabón, porque yo tuve que aprender a hacer jabón en el patio de la casa, y los gatos me veían muy raro porque andaba ahí mezclando ceniza y grasa, para obtener esa hermosa reacción exotérmica, de la cual uno obtiene un jaboncito en realidad con un pH horroroso que te deja la piel como estropajo, pero no le hace. Oye, hace rato dijiste algo, déjame ver 10 minutos, ¿no? Ok, perfecto. Hace rato dijiste algo que me encantó, porque no se suele referir, así mi corazón así saltó una lagrimita, no se suele referir a la ciencia ficción como algo literario. Dijiste, pensé este libro en términos estrictamente literarios, y mi corazón dijo, ¡wow! Sí, eso, porque
es muy curioso, pero en todos lados está, ¿no? Bueno, pero eso no es literario, ¿no? Esa ficción no es literaria, eso es porque es ciencia ficción. Y es, bueno, en primera un problema de traducción, ¿no? En los inicios del término. En segunda, pues el hecho de que le ponemos a las cosas nombres que no necesariamente describen todo lo que pasa allá dentro de una etiqueta. En fin, entonces, a mí una de las misiones que yo tengo en esta vida es resaltar que la ciencia ficción, pues por supuesto que es tremendamente literaria, porque desde luego hay ficciones que se escriben con una premisa científica que a lo mejor no tienen fantasía, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Gravity, de Cuarón, ¿no? Ahí realmente no está pasando nada que subvierta el orden de las posibilidades actuales o que tuvo en su momento Gravity, ¿no? Y desde luego su premisa es científica porque pues involucra además de involucrar un motivo de ciencia ficción que es el viaje al espacio, pues sí involucra ese tipo de conocimiento o esa epistemología de la ciencia occidental para construirse. Pero hay un montón de otras cosas que pasan por ese letrerito llamado ciencia ficción que son tremendamente literarias, imaginativas. No estoy diciendo que estos dos términos sean equivalentes, pero sí que hay que reconocer que se puede hacer con esta etiqueta muchas otras cosas de las que normalmente no se pensaría desde fuera de las personas lectoras del género que tienen cierta relación con ella, que se podrían hacer. Y una de esas creo que es esta novela, ¿no? Entonces cuéntanos, porque creo que así como en Facebook uno pone mi relación es complicada, creo que tú tienes una relación complicada con la ciencia ficción, ¿no? Bueno, en parte sí. A ver, para mí lo importante siempre fue cómo se relacionan las palabras, qué efectos crean cuando se asocian unas con otras, y ya después me di cuenta que ese estilo y esa tradición específica en que las palabras se asocian de cierta manera, pues tradicionalmente, históricamente, ¿no?, le llamamos ciencia ficción. Muy probablemente para mí la ciencia ficción, cuando me preguntan sobre ella, pues no es más que una categoría ajena al texto, específicamente anglosajona, que no tiene nada que ver con lo que pasa en nuestro entorno, ¿no? Y que explica muy bien un fenómeno editorial estrictamente anglosajón que depende de un ecosistema muy específico, y que en otras partes solo le llaman literatura, ¿no? O sea, como en el caso de los franceses, para ellos es clarísimo, ¿no? O sea, Julio Verne no es ciencia ficción, es literatura. Y las ensoñaciones semidistópicas, más bien xenófobas, de Michel Houellebecq, pues no son literatura, son ciencia ficción, aunque sea de la que nos desagrada, ¿no? O sea, pero es solo eso, ¿no? Es solo literatura y ya, no tiene apellidos y no tiene segundos nombres y no tiene sobre todo guiones en medio, ¿no? Entonces, yo siempre lo vi de esa manera y nunca hice la distinción entre un poema de Jorge Eduardo Eyelson y una novela de Ray Bradbury, o un cuento de Stephen Milhauser y una novela de Thomas Pynchon. Curioso, ¿no? Por ejemplo, uno de los autores estrictamente literarios, ¿no?, como más pesados del siglo XX, pues es alguien que en realidad es un estricto autor de ciencia ficción, que es con Thomas Pynchon, sí, que no lo notamos porque hace una clase de ciencia ficción muy específica, que es la ciencia ficción económica, y que a veces no parece, está como muy invisibilizada, que es si analizamos y especulamos sobre los procesos de producción de una economía, ¿qué ocurre, ¿no? Y de eso se tratan todas las novelas de Thomas Pynchon, pero no lo leemos así, ¿no? Siempre le ponemos como otras palabras en medio. Y entonces, en efecto, yo no llego con desconfianza al término, solo me parece prescindible la mayor parte de las veces. Me parece muy importante, eso sí,
cuando sirve para que una comunidad se reconozca y para que todos nos entendamos entre nosotros. Me parece únicamente sosa, por ejemplo, cuando Sexto Piso lanza la última colección de cuentos de Ted Chiang, que es hermosa la colección de cuentos y tiene varios textos entrañables, le pusieron un cintillo que decía, esta ciencia ficción sí te puede gustar. Y dices, verga, entonces todos los otros no creías que te fuera a gustar la ciencia ficción. La ciencia ficción que le gusta a Obama. Y es como, wow, o sea, pero ¿qué tiene de especial esta ciencia ficción que sí me puede gustar y hasta le gusta a Obama, ¿no? Y ya la lees y dices, es una ciencia ficción como cualquier otra, es como cualquier otro cuento que suele aparecer en Clark's World o cualquier revista de nombre, pero bueno, aquí a algún editor genio se le ocurrió que había que diferenciar que esta sí le puede gustar a los que leen libros a secas. Cuando se ve así la ciencia ficción, pues sí me enoja. Claro, sí, y que es como decía Ursula Le Guin, ¿no? Me encantaría ver el día en que Philip K. Dick esté en el lugar que le corresponde, entre Dickens y no me acuerdo cuál era el otro, Conde. ¿Qué? ¿Quién era? ¿Se acuerda? No me acuerdo. Dostoyevsky, no me acuerdo de la cita completa, pero ella decía, me encantaría que llegue ese día, pero efectivamente, mientras tanto, es una etiqueta que nos permite agruparnos, que nos permite entender cómo funciona y también que nos permite cuestionar, ¿no?, los mecanismos por los que se desprecia o por los que se usa para vender, ¿no? Pero curiosamente, por ejemplo, los franceses al parecer sí lo entendían muy bien, porque en este episodio en que de Yo estoy vivo y ustedes están muertos, de Manuel Carrera, la biografía que hace de Philip K. Dick, cuando Philip K. Dick va a Francia, algún francés sí le dice, es que tú eres el escritor más importante del siglo, y el otro dice, el escritor más importante es ciencia ficción, cree él, y dice, no, el escritor, claro. Como desde Dostoyevsky le dice, y el otro se queda así como, wow, o sea, yo estoy loco, pero tú estás más loco, ¿no? Sí, y yo creo que tiene que ver totalmente con Julio Verne, que nosotros tuvimos a Amado Nervo, pero Amado Nervo lo conocemos por sus poemas y ¿no? O sea, si nos ponemos a ver la obra vastísima de Amado Nervo de ciencia ficción y leemos el canon, así como tú estás recolocando a Pynchon, ¿no?, desde este lado, de cómo se puede leer, si leemos a Amado Nervo desde este lado de la imaginación, pues tenemos una columna vertebral bien fuerte también en la literatura mexicana, que bueno, no pasó, pero en un universo paralelo, Amado Nervo es nuestro pilar de la literatura. Desde que lo leí por primera vez en la facultad, para mí Amado Nervo siempre ha sido el autor más importante en mi corazoncito de la literatura mexicana, solo al lado de, no sé, López Velarde o de José Emilio Pacheco, o sea, de mi canon personal, justamente por El Donador de Almas, que es una novela completamente enloquecida, que escribió a los 20 y tantos años y que por alguna razón hemos decidido ignorar olímpicamente, pero fue Amado Nervo el que pues, hace 1894 andaba escribiendo en su columna que él vaticinaba que los periódicos del futuro serían leídos con caracteres eléctricos en una placa, y esa frase a mí me parece tan absurdamente precisa que digo, este cabrón no pudo, o sea, parece broma, sí. parece broma que haya sido tan precisa el vaticinio. Sí, como el fonorradiotelégrafo también, que de verdad, si no han leído a Amado Nervo Friki, léanlo, porque es una maravilla. Justamente son las 7:45, pasemos a las preguntas del público. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario? A ver acá y allá atrás. Novela, porque hay como... No se necesita pasar mucho tiempo para tener nostalgia hacia las cosas tecnológicas. Me pasó hace poco con una rola de Jim Croce, de la de Operadora. Le digo a un bebo, oye, ¿qué crees? Que está bien chida, ¿no? Está súper sad. Y... muy atento, muy buena onda, la escuchó y me dijo, no, sí está padre, pero ¿por qué necesitaba a alguien para hablar por teléfono, no? Yo, güey, no mames, estoy muy viejo. Entonces le tuve que explicar, ¿no? Ese pedo, o sea, dije, güey, no mames, es cierto, para este güey es un mundo distantísimo, ¿no? Tener que pensar, entonces, ahorita, mientras las escuchaba,
pues dije, uy, ¿qué papel juega la nostalgia en todo esto? Pues hay un poema muy hermoso de Wenim Yevtushenko que él dice, los humanos primero inventaron las fronteras y luego las fronteras nos inventaron a nosotros. Y yo creo que tenemos la misma relación con la tecnología. O sea, primero inventamos una tecnología y después esa tecnología nos inventa de regreso. Y en el caso específico de las emociones, nos relacionamos a través de la tecnología. Recuerdo el lejanísimo año de 2006 en que mi profesora de filosofía en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, nos preguntaba como una cosa súper hipotética, ¿y si te ríes en el Messenger, de verdad te estás riendo? O sea, si te cuentan un chiste en Messenger, ¿de verdad te estás riendo? Si te dicen te amo por Messenger, ¿de verdad estás amando? Entonces, bueno, al final nos estamos relacionando a través de la tecnología, pero esa tecnología cambia y desaparece. Yo todavía digo que me cae el 20, aunque nunca utilicé un teléfono de monedas que recibiera de 20 pesos, ¿no? Y 20 centavos. Y seguramente en los tiempos de Homero, pues la gente decía, güey, ¿te acuerdas cuando todo era de bronce? Sí, güey, esos eran los buenos tiempos, güey. O sea, el hierro es una tontería. El bronce, ese era lo bueno. Ese maleable, barato, fácil de sacar. En cambio, el hierro necesitas mucha temperatura, muchos elementos, siempre hay escoria. No. El bronce, eso era lo bueno. Esos eran los tiempos. Entonces, yo creo que siempre vamos a estar midiendo la distancia emocional a través de eso, porque nos duele que esas cosas a través de las cuales amamos, vivimos y nos expresamos como individuos sean borradas a través del tiempo, como los cassettes que van perdiendo su imantación con los años y al final ya no tienen canciones, no tienen ni siquiera ruido, y así también son nuestros recuerdos. Pero ya no suenan igual, cuando son nuevos suenan magníficos. Por acá, a ver si pueden pasar el micro, por acá, por favor. Gracias. Hola, pues muy buenas noches. Hola. Yo soy muy fan de la novela, se la recomiendo a todo el mundo. Podría hacer muchísimas preguntas al respecto, pero solamente estoy guardando una en concreto. Ya hemos hablado acerca de qué pasaría si la Tierra tuviera este aro muy similar y cuáles son las cosas que vendrían con ello, ¿no? Por ejemplo, esto que no hay noche, y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es cómo subieron las mareas, o sea, qué fue lo que pasó en todo el planeta Tierra. Aquí se centra en México la cuestión de Veracruz, cómo es que se perdieron ciertas costas, lo que pasó en la Ciudad de México también, que para los que lean la novela pasaron cosas muy bonitas. No sé cómo decidió él y cuándo vamos a comenzar a utilizar cierto transporte diferente, pero ¿qué pasó en otras partes del mundo? Es como la cosa que, si te lo has preguntado cuando estuviste planeando esta parte, por ejemplo, en Chile, ¿qué puede haber pasado en Chile? Bueno, yo espero que Chile ante todo haya sobrevivido intacto porque es uno de los lugares más hermosos de la tierra y aunque parezca increíble, yo amo su comida y creo que soy la única persona que lo hace en el planeta. Todo el mundo me dice que no amerita tanto amor, pero bueno, yo amo ese país, así que yo espero que haya sobrevivido en primer lugar. Ahora, seguramente Santiago habría terminado teniendo playa o algo muy cercano a la playa, porque pues está como a 600, 700 metros por encima del nivel del mar. Y aunque no es la altura descomunal de aquí del altiplano, probablemente sí se habrían terminado estando cerca de la playa. Me gusta mucho que haya tantos papers al respecto sobre qué pasaría con el planeta si suben las mareas. Y a mí siempre fue algo que me llamó la atención porque pues no es para nadie ningún secreto que sí están subiendo las mareas y que Veracruz está en la playa y yo vivía frente al mar, literalmente a un par de cuadras. Entonces para mí siempre fue un terror, desde muy niña me daba terror la idea de, pero o sea, como alguna vez creo que sí le dije a mis papás como, ¿y por qué compraron esta casa si ya sabían que se iba a inundar? O sea, como ¿en qué cabeza cabe? ¿No? Ya me dicen, no, bueno, o sea, va a ocurrir en cientos de años, ¿no? Pero no, a mí no me
causaba mucha tranquilidad, ¿no? Me causaba más tranquilidad vivir al lado de Laguna Verde, que está a 70 kilómetros de distancia, que pensar como, y si un día avanza la marea ya no se va. Pues eso a mí la verdad es que me causaba un pánico apocalíptico desde muy bebé. Y sí analicé, vi muchos papers al respecto mientras escribía la novela. Tal vez a mí lo que más me llamó la atención es que hay muchas cosas, muchas afinidades posiblemente culturales que no quiero naturalizar de alguna forma, pero que parecen mucho más evidentes cuando le agregas un chingo de agua. Como por ejemplo, en la novela Chiapas se ha escindido de México y es un país aparte. Y eso tiene que ver con que se forma un estrecho muy angosto en Chimalapa, entre Oaxaca y Chiapas, y realmente la frontera sur de forma natural pues se volvería Oaxaca, ¿no? A mí también me parecía muy maravilloso que de Veracruz, Catemaco sobrevivía más o menos intacta, ¿no? Por estar en medio de una montaña, ¿no? Jalapa pues también inmune, ¿no? Pero en cambio Veracruz, en todas las simulaciones pues, desaparece, apenas sube 20 centímetros la marea, Veracruz se va. Porque al final del día Veracruz es un lugar muy artificial que la gran mayoría de donde todos vivimos ahí ahora, pues es terreno ganado al mar. Creo que nada más en la parte donde estaba mi familia, al sur del puerto, en Boca del Río, pues es una de las pocas zonas que naturalmente se prestaba para ser habitable. No lo era porque había pues mucha malaria y muchos cangrejos, pero todo el resto de Veracruz al final del día es terreno ganado al mar. Naturalizamos la geografía y es una tontería, ¿no? Pero a grandes rasgos, las mejores partes del continente americano seguirían allí, aunque no como las conocemos. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Nomás les quiero decir una cosa que ya no le pude preguntar a Elisa, y que es el tema de los lejeros, que es un tema muy potente. Son pues niños poseídos por las memorias violentas de otras personas, que es un misterio, un enigma por descubrir en esta novela, y que resuena con nuestra realidad de una forma pues dolorosa, pero que Elisa nos cuida y nos lleva a través de estas páginas con imaginación, con compasión y pues con belleza. Entonces, por favor, lean esta novela, y muchas gracias por invitarme a presentarla. Muchas gracias por haber aceptado. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido.